Círculo Podemos Sison presenta. Y algo cabrón, pero bueno, y un esquemina que resumí aquí, probablemente también en un tamaño un poco pequeño, pero voy a insistir mucho sobre él. ¿Qué lleva toda esta vaina, estos papeles que vos estamos dando? Bueno, pues bien, estamos desarrollando, ¿no?, el trabajo de una comisión de investigación del Parlamento, y para una comisión de investigación pues necesitamos indicios, necesitamos pistas, necesitamos material, filos de los que tirar para pues bueno, para conseguir de alguna forma definir lo más posible, ¿no?, el fenómeno de la situación actual de las listas de espera, ¿no? Las listas de espera son algo, la lista de espera como tal, y algo lógico, ¿no? En cualquier cola de trabajo hay una espera hasta que se acabe el trabajo, pero ¿qué pasa? Que las listas de espera asturianas, o sea, están absolutamente fuera de bolos. Hay una cuestión de desborde de las listas de espera que tiene una traducción clara, que conocemos tanto usuarios como profesionales, y que además pues, puede cuantificarse hasta económicamente, porque los usuarios pues, cada vez tienen que pagar más de su bolsillo, o cada vez hay más aseguración privada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tenemos que analizar el fenómeno de la espera, todos los factores que intervienen, ¿no?, y la repercusión de tener unas listas de espera desproporcionadas, para intentar, pues bueno, poner una solución en el sistema, dentro del sistema sanitario público. Porque la lista de espera es un fenómeno muy complejo, ¿no? Realmente es el resultado de un organismo o un mecanismo que no funciona de forma adecuada, ¿no? Son el resultado de una disfunción en el sistema sanitario público. Entonces, pues tenemos que ver qué cosas son las que no funcionen para poder encontrar las soluciones, ¿no? Tan simple como esto. Luego, aparte, pues hay otra cuestión, ¿no?, que es la que más canta, ¿no?, como la de que maquillen, oculten las listas de espera. Como vais a ver, esto ya casi algo anecdótico comparado con el drama que puede suponer en ocasiones el hecho de que pueda haber una espera tan larga para determinados procedimientos que suponen una práctica exclusión del sistema sanitario público a los usuarios, ¿no? Gustaría explicaros también los motivos de utilizar, de abordar políticamente las listas de espera, ¿no? O sea, ¿por qué decidimos en el labor parlamentario, ¿no?, en el grupo que llevamos las cuestiones de sanidad de Podemos a nivel autonómico? Somos un grupo de profesionales sanitarios principalmente, ¿no?, desde enfermería, auxiliares, celadores, administrativos, médicos, psiquiatras, psicólogos, de todo. Pues ¿por qué decimos tratar las listas de espera? Porque eso realmente son, al final son un indicador de funcionamiento del sistema, ¿no? Realmente dan una idea global de cómo está funcionando la organización, y además, o sea, tienen una repercusión en un volumen de la población amplísimo. O sea, hay más del 10% de la población en lista de espera. Probablemente no haya nadie de aquí que no tenga al menos un familiar de primer grado que esté pues, afrontando, o sea, que se tenga que ver con un bloqueo en las listas de espera, ¿no? Con lo cual, pues, políticamente
y perfecto porque hay un concepto además que se agarra pronto, ¿no? Todo el mundo sabe de qué estamos hablando, todo el mundo se siente afectado y además, o sea, nos permite hablar de prácticamente todo en la sanidad, o sea, permítenos llegar a casi cualquier punto. Y una comisión de investigación precisamente lleva la herramienta que en el Parlamento más atención mediática suscita y que por tanto pues, más repercusión tiene, y aquí pues les cosas cuando en un gobiernes pues lo que tienes que conseguir es que el gobierno vire para donde tú quieres a base de estacazos, y los estacazos pues son estos, ¿vale? Y se dan ante la opinión pública, ¿no? Y intentando conseguir la máxima trascendencia posible. Hay un factor que tiene una comisión de investigación del Parlamento que llega además de que sea obligatorio comparecer para los miembros de la administración pública, cualquier persona llamada a comparecer está obligada, ¿no? Bajo pena si lo incumple. Esto nos permitiría precisamente pues, llevar a declarar, lo desarrollaré un poquitín más después, pero a otros entes que están implicados, ¿no? en la salud, pero más que en la parte de la provisión pública, pues en el negocio, ¿no? Van a ser una parte de todo. Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser, yo voy a explicaros desde qué puntos de vista analizamos las listas de espera. Ana va a comentaros algunos casos prácticos conocidos aquí del área de Cagüeñes, y yo lo que os quiero pedir a vosotros y a vosotras es que me deáis pistas, ¿vale? Entonces por eso os di estos papelinos para que me escribáis de forma muy sintética, tanto si sois profesionales como usuarios, alguna experiencia personal que pueda servirnos de indicio pues para ejemplificar dentro de la comisión lo que nosotros pretendemos diagnosticar, ¿no? Y si también queréis proponer, pues yo creo que esto arreglaríase no sé cómo, ¿no? Esto sería más fácil si fuera así. Bueno, esto sería casi más labor de los que fuerais profesionales sanitarios, ¿no? Pero bueno, que como usuario pues también puedo opinar de esto. Y entonces, como quiero tener el mayor número de indicios posible, y para eso hace falta una moderación estricta y severa cuando somos más de 5 personas en una sala, pues por eso os di unos papelinos muy pequeños para que escribáis muy poco, ¿eh? Y entonces luego, bueno, no sé si os los recogeré todos y los iré mirando. Ponéis el nombre en el papelín para que os pueda preguntar cuando los tenga. Los voy mirando y voy preguntándoos. Y bueno, si no, aunque no nos dé tiempo a falarlo, si queréis podéis poner vuestro contacto también, y yo al final los voy a repasar, y si veo alguna cosa que tal, pues puedo llamaros y puedo preguntaros, ¿vale? Y así pues yo creo que aprovechamos al máximo el tiempo y lo hacemos lo más participativo posible, ¿vale? Bueno, pues nada, paso a explicaros un poquitín. Sobre las listas de espera, lo primero en lo que se están centrando los medios, ¿no? Y una cosa que en el fondo y un poco al final y anecdótica, ¿no? Evidentemente, y con lo que empezamos dando caña, porque llevaban 1 año y medio sin publicar las listas de espera, con lo cual, pues, cuestiones de transparencia, ¿no? Denunciamos, por un lado, o sea, opacidad, pero por el otro también opacidad, o sea, directa, de poner simplemente un telón y que no se publique nada, pero también, dentro de lo que se publica, fenómenos que llamamos de maquillaje, ¿no? Artimañes, maniobres que fan para representar la espera, pues intentando, pues eso, intentando hacernos creer que la situación pinta mucho mejor, ¿no? Esto, claro, tiene una intención muy clara, ¿no? Yo lo que decía al principio, el gobierno rectifica en la medida en la que siente vergüenza por la su mala gestión, ¿no? Entonces la transparencia lo que nos
La transparencia lo que trae es poner al gobierno delante de un espejo y decir que lo están haciendo tremendamente mal, ¿no? Pero realmente hay un escudo que cae muy pronto. ¿Por qué cae pronto? Porque si estamos diciendo que más del 10% de la población asturiana está en la lista de espera, todos sabemos cómo está el asunto, por mucho que lo tape, ¿no? Con lo cual, por eso digo que casi ya más anecdótico lo del maquillaje. Pero bueno, sobre fenómenos de maquillaje, pues ahí tenemos los fenómenos de puesta a cero del contador, ¿no? Serían en este punto, en el punto 2, por ahí, los fenómenos de puesta a cero del contador, y pues por ejemplo, cuando estás en lista de espera para un procedimiento diagnóstico que te tienen que sedar o para una intervención quirúrgica, que pase más de 6 meses, que te tengan que renovar el estudio preoperatorio de anestesia, de una analítica principalmente, y en cuanto ocurre este fenómeno, zasca, vuelves a empezar de cero en la cuenta, ¿no? Hay otros que ocurren pues, cuando te ofrecen una intervención quirúrgica a medida que os voy diciendo estas cosas, si vos dais cuenta de que esto vos pasó o lo que sea, la idea es eso, que podáis ir tomando, vamos, teniendo la idea de lo que queréis contar, porque así podemos, o sea, es que realmente podemos tirar del servicio o del hospital implicado, ¿vale? Entonces, esta ya es la idea. Bueno, pues eso, que te ofrecen una intervención y te dicen, mira, incluso hay veces que se fae chantaje en este sentido, dice, si te operes no sé dónde, damos tiempo para esta fecha, pero aquí pues tendría que ser para no sé cuántos meses más, ¿no? Y hay veces que incluso llegue una ficción, dicen que tienes una espera mucho mayor, pero simplemente lo que quieren es ir derivando por que os conviene, por razones que falaremos después, ¿no? También hay maniobras de dumping, por así decir, o sea, volcar pacientes antes de una medición. Pues mira, notablemente ayer en Arriondes, que independientemente de la gravedad de los casos de traumatología que tuvieran, pues que los gestores, muy inteligentes ellos, aunque fueran dedos en martillo, que hay una gilipollez que puede esperar como si espera un año, eso puede esperar. Lo importante de la espera es que quien no puede esperar se ha intervenido, ¿no? Esto es la clave, no es solo una cuestión de volumen. Pues agarra y de aquí sobren los 100 para sacarles puentes antes de Navidad. Pues venga, todos para operarse a Jove o a la Cruz Roja. Y dices tú, o sea, estás llevando paisanos que igual viven en Cabrales, mandándolos a intervenirse a Xixón, a estar ingresados en Xixón, con el coste que ello supone, sin pararte a mirar ni siquiera si hacía falta, si no, todo para cuadrar un puto numerín, o sea, cosas absurdas, ¿no? Hay una cuestión que se acaba de aprobar en la Xunta, a propuesta nuestra, ¿vale? Que es el tiempo de espera, el tiempo medio de espera, ¿vale? Esto ya es el momento de la medición. Aquí pongo un huello, que ya cuando miramos, ¿no? Y esto ya el tiempo, ¿vale? Y entonces el tiempo medio de espera ya lo siguiente. Esto ya un paisano que lleva esperando todo esto hasta el momento de la medición y que lo van a intervenir aquí. Esto ya otro paisano que lleva esperando esto y que lo van a intervenir aquí. Y esto ya otro paisano que lleva esperando esto y que todavía iba a quedar por esperar esto más. Bueno, pues el tiempo medio de espera y la suma de estos tiempos dividida entre 3. ¿Y dónde está este tiempo? O sea, el tiempo medio de espera y un parámetro que realmente, pues bueno, es indicativo pero distorsiona, o sea, no es el tiempo que se espera realmente, ¿no? Entonces nosotros en la Xunta presentamos una iniciativa para que en el portal de transparencia tuvieran que decir el tiempo de espera real. Aunque el tiempo de espera real, pues bueno, en el fondo al final los profesionales lo sabemos, porque dices pido cita para no sé cuándo y bueno, pues y están dándomela a 9 meses, ¿no? Pero bueno, cosquillas. Bueno, después hay que analizar las causas del estado de la espera, ¿no? ¿Por qué se acumulan tantos pacientes, ¿no? Pues hay que analizar los 2 niveles asistenciales que hay, la atención primaria y la atención hospitalaria, ¿no? Dividímoslo en esas 2 cuestiones, atención primaria y hospitalaria. Dais cuenta que las soluciones que apurre el gobierno autonómico, bueno, pues
Si tenemos mucho volumen de pacientes, mandámoslos para afuera acarretados. Pero hay que pensar por qué tenemos, si realmente está justificado ese volumen de pacientes esperando por una prueba o esperando por una intervención, cuando en muchos casos, o sobre todo por una interconsulta, ¿no? Si los médicos de atención primaria, si medicina y enfermería de atención primaria tuvieran los recursos necesarios y la seguridad, el apoyo suficiente, podrían estar resolviendo muchos más casos sin falta de derivar al hospital, ¿no? Y después hay cuestiones de cómo funcionan, cómo se organizan los servicios. Hay servicios que son cruciales y que no se refuercen, servicios que son cuello de botella, como radiología o como anestesia, o que no se refuercen, o en los que no se mete mano directamente, a los que la administración prefiere pues decir, bueno, esto que siga funcionando así, no aprovechamos el espacio que tenemos, no aprovechamos los quirófanos, no aprovechamos la resonancia magnética, no lo dotamos de personal y no producimos, ¿no? Porque mejor no me meto yo en este berenjenal. Y luego hay una cosa que es crucial, y esto puede estar detrás de la mayoría de las disfunciones dentro del sistema sanitario, son intereses privados dentro del propio sistema. Y esto es la clave de todo, probablemente sea el punto más fuerte de lo que se puede investigar en la comisión. Hay, no sé si hasta 18 jefes de servicio en la sanidad asturiana que no tienen incompatibilidad, o sea, que trabajen en la pública y en la privada. Y de los jefes de servicio depende la organización asistencial de su servicio, con lo cual ellos determinan la cantidad de casos que se resuelven. De ellos depende. Pues depende también, por supuesto, si ves que no das abasto con la demanda que tienes, pues requieres más personal, o si dices, cago en 10, aquí están saturándome con pijaes que vienen de primaria porque no tenemos la suficiente interlocución con primaria, porque no les damos formación a primaria o porque no establecemos un cauce de comunicación con primaria para que el médico de atención primaria... Claro, tú figúrate que ya es médico de atención primaria y estás, pues eso, completamente abandonado, ¿no? No te dan formación, no tienes acceso a especialista rápido, y dices tú, bueno, ante la duda, ¿qué faes? Derives. Ante la duda derives, pero si tienes alguien, si tuvieras un cauce para que te resolvieran esa duda, pues que alguien del hospital te haga disponible X días a la semana para las consultas de los médicos de la atención primaria, consultas rápidas, ¿no? ¿Esto por qué no se hace? No se pone la cabeza en ello. Entonces, los intereses privados y económicos son muy importantes. Hay gente que directamente se deriva, o sea, que fae contrabando, ¿no? Pasa de lo público a lo privado, y hay otros que directamente el negocio ya lo tienen dentro de lo público, ¿no? O sea, sí, en España ya que realmente el gran negocio de la medicina privada está dentro del sistema público, pues son los que indiquen intervenciones con tal prótesis o con tal stent o con tal válvula muy por encima de lo que estaría indicado, ¿no? de los límites de indicación, porque al cabo del mes Zasca recibe una cantidad de la casa comercial correspondiente, ¿no? Y esto, o sea, figuraos, si están sobreindicando intervenciones quirúrgicas, pues evidentemente están embutiendo innecesariamente la cola de la lista de espera, ¿no? Pues bueno, entonces luego hay que ver cuál es el impacto, ¿no? ¿Qué impacto tienen las listas de espera? Tiene un impacto en 3 puntos, ¿no? En salud, en bolsillo y un impacto directamente asistencial que regresa a los otros dos, ¿no? Entonces, el impacto en salud es obvio. Lo que es más alarmante de todo es el tapón que hay para el diagnóstico radiológico. El diagnóstico radiológico debería ser algo que funcionara con una fluidez casi total, porque es lo que puede estar impidiendo detectar patologías que son irreversibles en
moi corto plazo, estamos falando de cánceres, pues estamos falando de que cánceres tarden meses en ser diagnosticados y después en recibir el informe, en recibir el puto informe, porque no sé, porque están haciéndose igual en rondes por la tarde sin radiólogo o lo que sea. Entonces, esto es una cosa verdaderamente vergonzosa. O sea, y es tan vergonzosa que hasta yo mismo me corto, ¿veis? O sea, prácticamente de esto tan gordo que os estoy hablando ahora, prácticamente todavía no solté mucho en medios de comunicación. Esto, pues bueno, vamos detonándolo de forma progresiva, pero, o sea realmente es escandaloso, o sea, es una cosa terrorífica. Bueno, pues, el impacto en salud, evidentemente, y es claro, ¿no? La demora en la atención a la patología. Económico, no hay más que ver. O sea, aquí vamos a llamar a comparecer a aseguradores para que nos digan qué tanto está creciendo el negocio suyo, ¿no? O qué tanto más está ingresando el centro médico o otros centros completamente privados. Y luego sobre la propia asistencia, pues lo que decíamos, si un médico sabe que, bueno, tiene la incógnita de llegue a saber cuándo recibo yo el resultado de esta interconsulta, pues mientras tanto voy pidiendo esta interconsulta a este otro y otras tantas pruebas y, o sea, realmente genera mucho más barullo asistencial la propia lista de espera, ¿no? Entonces ya la pescadilla se muerde la cola. Pues nada, estos son los principales puntos desde los que analizamos la lista de espera, así que ahora mientras vosotros pensáis qué cuestión nos podéis transmitir y qué cositas nos podéis contar, pues Ana os va a contar un poco del área de aquí, de Cagüeñes. Nada más quería haceros sobre todo algunas reflexiones. La primera es que cuando nos recortan en prestaciones como educación, como sanidad, nos están recortando de nuestro bolsillo. Es decir, cuando a mí me recortan de sanidad, cuando me recortan porque me han privado de medicamentos que antes eran de un uso más común, o porque yo no tengo más opción cuando enfermo que tirar de los recursos de la cartera para la privada, eso se está detrayendo de mi salario. Y bendita sea cuando lo tengo, porque cuando esté hoy parado es que voy muy mal. Esa es la primera reflexión, o sea que nos están detrayendo, el recorte es una doble retirada de nuestro bolsillo. Primero ya con la precariedad de los salarios y segundo porque vamos a tener que pagar por unos servicios que antes teníamos en sanidad y eso es muy gordo. La segunda cosa que quería comentaros es que eso ya lo sabéis, yo creo que aquí estamos hablando entre convencidos. ¿Qué quiere decir ello? Que sabemos de sobra que los servicios que ellos intentan sacar tajada y parasitar es uno de ellos, el más importante es sanidad. Y que para más INRI es de todos los recursos que yo destino para sanidad en porcentaje, lo que quito de la pública lo doy a la privada. Y en la privada normalmente están los amigos. Así es otra cosa clara. Una tercera reflexión que quería haceros es ¿por qué se incrementan las listas de espera? ¿Qué tiene que ver con los famosos recortes? Pues una cosa muy sencilla. Cuando detraemos en recursos, recortamos plantillas. Cuando recorto plantillas significa que no sustituyo el eslabón ya de primaria, no sustituyo al médico de primaria. Y la gente que él lleva de su cupo se reparte entre todos. Entonces, de los 5 minutos que tenía yo en precaria, no voy a tener 5, voy a tener 3 o 2. Y era un poco lo que decía Andrés, si yo tengo 3 o 2, no voy a mirar y van a ir pasando cada vez más casos a otro nivel que a lo mejor al nivel de primaria. Vaya silla, Si quieres te dejo la tarima aquí más firme. Bueno, pues digo que esos recortes en la plantilla significa ese incremento en las listas de espera. Porque lo que es habitual es, vosotros pensáis que hace un tiempo yo cuando llamaba por teléfono y pedía cita para mi médico de primaria, me lo daban en el día. Ahora no. En muchos centros de salud yo tengo una espera de más de una semana. De más de una semana.
cuando está por el medio un parte de baja, etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿vale? Eso como tal. Las listas de espera se incrementan cuando recorto camas de los centros hospitalarios. Y eso está pasando en el UCA, pasó en Gijón y pasó en la mayoría de los centros. Incremento las listas de espera cuando cierro plantas, y cuando cierro plantas que son de cirugía. Mirad, en nuestro área aquí en Cabueñes tuvimos la segunda planta, que es una planta de cirugía, cerrada este enero. Ojo, mientras tanto, esa planta que estaba cerrada desde enero, los pacientes estaban repartiendo por toda la casa y en las habitaciones teníamos 3 enfermos, las de 2, 3 y la de 1, 2. Eso sí, ahorraban en personal. Pero a la par que yo cerraba esas plantas, se estaba derivando para la Cruz Roja, con un 13% más de derivaciones el año pasado. Se derivaba para la Cruz Roja, para centros privados, para el centro médico, para otros centros, cuando yo mantengo plantas cerradas de cirugía. Es impensable. Hablando de los recortes de plantilla, cuando yo reduzco en personal, recorto y estoy recortando los médicos anestesistas, que es el primer escollo que tengo cuando hablo de las intervenciones quirúrgicas. Vamos, haría un sinfín de cosas y un sinfín de etcéteras. Todo el dinero que se derive, que se recorte en servicios, lo estamos pagando doblemente, en salud, en el bolso, como decía Andrés, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa con las listas de espera en Cabueñes? ¿Cómo va? ¿Es distinto a lo que está diciendo Andrés de forma general? No, nos está pasando lo mismo. A nosotros la información nos llega a través de compañeras, que son esas compañeras que maquillan las listas de espera, que las retocan. Lo que pasa es que, claro, no se atreven a decirlo públicamente porque es una eventual, porque nuestra plantilla soporta una eventualidad indecente, en los médicos casi un 50%. Excuso deciros en otras categorías. Entonces hay que callar la boca. Pero es que a mí me mandan. Y entonces maquillo. ¿Cómo se maquilla? Bueno, pues yo tengo una cita, que me van a llamar para decirte, no, ahora es dentro de 5 meses. Pero antes de cumplir el plazo te llamo 3 días antes. Y entonces, como te llamé 3 días antes, me figura ese día, ya no tengo lista de espera anterior, por ejemplo. Es un juego malabar. Que vamos, pero quiero decir, en nuestra área se hace. Y se está haciendo hace 2 semanas. Hace una semana esos retoques se estaban haciendo. Os llegarán aquí, quiero decir que les llegarán al Congreso bien vaqueadas. Pues a nivel de intervenciones quirúrgicas pasa otro tanto de lo mismo. ¿Cómo se maquea? Pues bueno, no es desde que el médico te ve, el especialista te ve y piensa que tienes que ser, o sea, que tiene que intervenir, que tú tienes que ponerte en la lista. Es a lo mejor ellos cuentan desde que tú te ve pues anestesia y te da de paso la intervención. Es que hay 100.000 maneras. Insisto, desde hace 2 semanas o algo más, ese proceso de maqueo se está llevando en nuestro centro, en nuestra área. Y insisto, nos lo dicen compañeras, pero que nos atreven a decir públicamente, oye, esto lo estamos haciendo así. Bueno, a la postre es lo de menos. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo lo sabemos. Eso es un tongazo, las listas que nos dan, las listas oficiales. Quiero daros algún datín, decir, bueno, ¿cuáles son los escollos primeros que hay? Bueno, pues hay escollos primero en lo que serían las pruebas, ¿vale? Las pruebas diagnósticas. Mira, por ejemplo, en las resonancias musculoesqueléticas tenemos ya 6 meses de espera. En las de cráneo 5 meses, en mamografías 9 meses, en eco de digestivo en 1 año, en ecos musculoesqueléticas 2 años, etc. Y después, cuando ya los límites sobrepasan las barreras del sonido, al cabo de 3 meses se hace un corte y se dice, bueno, pues ahora, como no somos capaces y ya, bueno, se nos saltan todos los chips, vamos a mandarlo a la privada. ¿Vale? ¿Vale? Se manda a la privada. Se manda al Molinón, pues ya sabéis dónde se hacen las gamografías, etc. Pero cuando empiezas a escarbar un poquitín, dices, vamos a ver, ¿quién es el dueño del Molinón? Se encuentran muchas cosas. Normalmente lo que hablamos de una parasitación de
del propio sistema. Todos sabemos quién es, o quiénes son, cuando se derivan pruebas a tal o a tal centro. Insistir, esas pruebas se derivan a partir de los 3 meses, que ya tienes una lista de espera en Cagüeñes que no puedes dar de sí, derivas a los centros privados, ¿vale? Eso más o menos es ese corte. Como veis, en los privados pues también tiene una lista de espera para los escáneres más o menos parecida a la de Cagüeñes, 6-7 meses de media. Os daría un poquitín más datos. Si vamos a las consultas, hay que también diferenciar en las pruebas diagnósticas también, las que son urgentes, de las que pueden esperar un poco más, en las citas para consultas, las que son de primera consulta, las que son después ya revisiones, pero es ese tiempo que se pierde también en esas primeras consultas, donde se pierde la detección de casos que pueden ser muy gordos y que tienen una media de 3 meses como mínimo, y en otras consultas ni decir. Sabéis que las más atascadas son trauma, cirugía, etcétera, etcétera. Vascular, si bien es verdad que, ojito, que el servicio de vascular del área es un servicio muy bueno, que están trabajando como enanos. ¿Qué más deciros? Cuando hablábamos aquí de las reflexiones y de las cosas que podemos denunciar es, ¿cuánta gente de aquí, a la hora de tramitar, o a la hora de ir a una consulta, o a la hora de aligerar una intervención quirúrgica, no fue primero a la consulta particular de alguien? ¿Cuánta gente hay que a la hora de hacer una prueba también pasó esa consulta para tener un adelanto? O bien en quirófano, me da igual. ¿Cuánta gente hay que cuando necesita un informe para una invalidez tuvo que dar la misma vuelta? Son preguntas al aire. Y aquí estoy segura que también hay mucha gente que puede dar respuesta a lo que antes decía Andrés, de cuántos inventos hay y cuántas prebendas hay a la hora de decir, yo voy a poner esta prótesis, voy a poner este stent, voy a poner este marcapasos, etcétera, etcétera. De eso estoy segura que muchos de los que están aquí saben también muchas cosas. Bien. Yo no quiero extenderme porque aquí creo que debemos de participar, pero hay otro margen y un punto final. Bueno, y ante todo esto, ¿qué? Tenemos que ser capaces de combinar la actividad que unos llevan en determinados sitios, a nivel político por descontado, pero es que es fundamental la movilización de los ciudadanos y la denuncia. Y ahí es donde todos tenemos que estar al piñón, porque solamente cuando entramos en el sistema, cuando entramos como enfermos, es cuando estamos más desprotegidos, cuando somos más vulnerables. Y yo creo que ese torín que hay que retomarlo ahora. Sabéis que ha habido reuniones de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, de 50.000 cosas, y que hay un común acuerdo entre muchas organizaciones en intentar llevar adelante la denuncia de las listas de espera. Y el hacer puestas en común de qué vías podemos utilizar para denunciarlas. Desde luego, trasvasar los datos es una, fundamental. Denunciarlos es otra. Insistir en una cosa que es fundamental. Cada vez que se denuncia, atención al paciente, vale. No vale comerse el problema, vale denunciar, eso es lo que cuenta. Y decir, no vale para nada, desde luego. Que te caes en la boca vale para menos. Y lo que sí es verdad, y os puedo asegurar, es que cada vez que tú denuncias en atención al paciente, hay un cierto giro y una cierta prisa. Cada vez que tú sales en la prensa, también pasa lo mismo, ¿vale? Entonces la denuncia a ese nivel tan elemental es fundamental. Que se puede apoyar y que hay que empujar y que eso tiene que cambiar, porque yo hay una cosa que no tiene discusión. Yo los duros no los quiero para la banca, los quiero para los currantes, para los ciudadanos, vamos, eso está claro. Bien, si eso es así, denunciar es, entre las campañas, entre las cosas que estaban previstas, pues es intentar recogida de firmas, sensibilizar todo el tema, movernos por cuanta asociación, etcétera, o sitio surja para intentar denunciar este tema y desde luego ir pues alguna movilización, que es lo que se está planteando, por centros, por barrios, por centros. Hablo de el hospital nuestro, o primaria, el área nuestra, el área de Oviedo,
y después recurrir a una movilización un poco más general. Pero bueno, yo no pretendo extenderme más y sencillamente al aire, que yo creo que aquí podemos largar todos cosas que nos pasan, que nos pasaron y que bueno, en ello estamos. Bueno, cosas interesantes por aquí. Un momentín que acabo de... Tengo unos papelinos, ni los acabo de clasificar. A ver, aquí una bastante gorda. Bueno, hay varios que mencionasteis la dedicación exclusiva. Como decía, para mí probablemente sea uno de los puntos fundamentales en los que nos vamos a tener que centrar en esta comisión. Y si os dais cuenta, sobre la exclusividad de los médicos ya se debatió en el Parlamento, ya se puso en cuestión, pero ¿cuáles fueron las claves del debate? Pues los derechos del profesional, con su libertad de criterio, que además pues atacado por la administración y está en una posición defensiva y está, o sea, realmente está como si fuera un saco de hostias, o sea, los caraduras que se están forrando con una pata dentro de un sistema y dentro del otro, salen a decirte que la exclusividad es casi que un derecho humano, ¿no? O sea, perdón, la exclusividad, la compatibilidad, ¿no? Casi como que lleva un derecho humano. Y entonces, cuando tú planteas el debate en términos de comunicación entre exclusividad y compatibilidad, pues rápidamente los grupos de opinión, ¿no?, médicos, pues salen con esta defensa corporativa que normalmente pues lleva bastante firme y además pues suele hacer que la consellería se cague por la pata bajo amenazas de huelga médica, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el corporativismo ya o sea, hasta ahora muy jodido de vencer, o la administración del Partido Socialista nunca quiso entrar a tocar los privilegios de un entorno que lleve extremadamente conservador, como lleve el entorno médico, ¿no? ¿Qué pasa? Que si ponemos el foco, si vamos tirando del filo de las listas de espera, ¿no?, si relacionamos con este problema que sufrimos todos y que todos condenamos, con que hay unos caraduras que se están forrando a costa de la compatibilidad pública y privada, pues entonces ahí por mucha defensa corporativa que fallan, o sea, van con todo, o sea, sobre esto no hay defensa posible, ¿no? Entonces, por eso creemos que va a ser una forma interesante de desarmar esto, ¿no? Entonces, aquí comentáis, en una ocasión, yendo a la consulta privada del cirujano, apenas tuve que esperar y además elegí el centro público donde trabajaba este médico. Contrabando sanitario. Creo que deberían perseguirse estas prácticas, no a la compatibilidad, pone este caso. Bueno, si os presta, me puedes... Si te importa ponerme el contacto, o si te pregunto, yo qué sé, puede ser interesante. Luego me lo devuelves. Bueno, a ver, otro que tenemos por aquí. ¿Qué pasa con los médicos que no tienen dedicación exclusiva, que tienen consultas privadas que se hicieron ricos y que son unos auténticos corruptos? Lo mismo para la tecnología, resonancias, ecografías, bueno, para los métodos diagnósticos. Este caso, no sé si conocéis quién escribió esto, ¿conocéis casos concretos? José, ¿tienes algún caso que...? Bueno, ¿sí? Sí. Vale, pues voy a... Nada, simplemente apunto... Bueno, si quieres contarnos que... Pero es difícil demostrar, Sí. Ya. son variables, nada más. Y por ejemplo, un tema mío, ¿no? Yo llevo años queriendo que me hagan una densiometría.
muchos años, y a la vez que me hago una resonancia de toda la columna, porque tuve en el 7 una hernia, y o sea, no hay manera humana. Yo voy al médico cuando me encuentro mala de verdad, no voy cada 15 días a tocar mis narices, y no hay manera, me a uno, al otro, y cuando ya llegas a uno que te conoce, que jugó contigo en la calle y te toca con él en la consulta, porque yo pedí luz, porque por la seguridad social siempre, ¿no? Yo quiero que vea esto. Pero dixéronte que fueras, o sea, recomendaronte, mira, vete a este lado para que te lo fagan. Mandaronme ir ¿A quién? a un lado, pero por la seguridad social No, pero no, la cosa allí, estando dentro de la seguridad social, mandaronte al privado, era la cosa que... Sí, hacer una prueba dentro del privado, Sí. para después que recibir los poderes. Y esto indicado del sistema público, mandaronte al privado. Sí, hacer una prueba porque las resonancias y todo, como está muy lleno, y entonces dice, duerme toda la espalda, ¿qué parte te duele más? ¿Y recomendaronte a uno en concreto? Mandóme él y con cargo a la seguridad social. Vale. Bueno, esta de allá abajo, que al parecer dicen que es muy buena, esta hace unos jueves... Vale, bueno, yo lo que fago es anoto un poquitín, o sea, perfilo un poquitín el caso y quédome con el dato. Y Sí, luego, pero no si veo que tiene... no tiene ningún meollo porque... Vale. Y una cosa que ya es tan habitual como el fan Vale. O Bueno, sea, si veo, yo indago un poquitín a ver si tienen migalla y, o sea, de algunos realmente empieces a tirar y encuentres un ejemplo súper bueno de este tipo de corruptelas, ¿no? A ver, aquí mira, alguien menciona una cuestión que lle capital, ¿no? Centralizar la compra de material sanitario y medicamentos, coordinación de farmacias, negociación adecuada con los proveedores. Bien, esto tiene directamente que ver con la espera. Pues bueno, esto tiene que ver con la inversión efectiva en los recursos, ¿no? El gasto sanitario en Asturias prácticamente no disminuyó en los últimos años, ¿vale? O sea, no hay un recorte en términos absolutos. Sin embargo, cada vez más gente excluida del sistema, cada vez más gente pagándose la sanidad por su cuenta, cada vez una peor impresión de la calidad del sistema, con lo cual está habiendo un deterioro, ¿no? ¿Y por qué? Si tenemos los mismos recursos, pues porque no tenemos los mismos recursos efectivos. ¿Qué recursos son recursos efectivos? Pues lo que gastes en personal, eso es muy difícil de trampear, lo que va a les nómines, ¿no? Porque, y al fin y al cabo lo que te da es la tropa que tienes para lidiar con los problemas y para que furrulen les máquinas y para que furrulen les consultes y para que furrule todo, ¿no? Casi podríamos decir que del dinero que va a personal, pues muy poco puede acabar en una red viciosa o fraudulenta. El problema está en lo que se gasta en suministros, en lo que llega gasto dentro de, o sea, en el sector privado. Todo lo que llegue suministro, lo que son compras, pues son cosas que se compren fuera. Y entonces, si no administramos bien estos cuartos, lo que se gasta en suministros, pues si esto es lo que tenemos para gastar, ¿no? Y que llegue la suma de lo que estamos gastando en suministros, que llegue hasta aquí, si esto es suministros y esto es personal. Si suministros crece, el dinero que tenemos y el mismo, ¿dónde están recortando? En personal. Eso es más claro que el agua, ¿no? ¿Y por qué crece suministros? Pues porque hay tal negocio, ¿no? Tanto en fármacos muy caros como en la propia electricidad de los hospitales, ¿no? Pues hasta ahí bien poco no se hacía centralizada la compra de la electricidad para todos los hospitales. Ahora creo que sí que la están haciendo centralizada, pero lo que va a través de Gispasa, pues lo compra Gispasa, ¿no? En Mieres y en Ubiu, con lo cual pues es un sinsentido. Y con esto para todo. O sea, el sistema sanitario tiene que hacer compras de escala y ahora las compras están haciéndose por áreas sanitarias. O sea, cada gerente negociando precios como si fuera el mercado negro. O sea, es completamente absurdo. Y lo que desperdiciamos ahí no lo tenemos para personal, y el personal es con lo que vamos a... Sí. Yo quería aportar una cosita con respecto al tema del gasto farmacéutico, ¿vale?
El gasto farmacéutico parece, es uno de los mogollones principales dentro de los presupuestos. Ese gasto farmacéutico, recordar que hace un tiempo se intentó reducir pasando a los genéricos, y decían que si se había ahorrado no sé cuántos millones en un año, no sé cuánto tal. ¿Por dónde capea la industria del sector? ¿Por dónde? Ahora mismo presionando con determinados fármacos como los de la hepatitis C, como los fármacos para terapias oncológicas, etc. Y ahí es donde pega el rejón del siglo. Es decir, ese gasto que se había conseguido aminorar, ahora se vuelve a crecer exponencialmente precisamente por ese negocio. Yo, francamente, el conseguir una industria, es decir, pues a lo mejor no sé si nos tenemos que plantear que era la India con el Sovaldi, decir, oye, aquí hay que poner un parangón, que a mí me lo estás cobrando a precio de oro, y resulta que su valor no es semejante, y ahí es por donde se están desviando y es por donde vuelve a crecer. Como veis, ellos pierden para ganar. Y esa es la industria de la farmacéutica. Así funciona. 450 millones en fármacos, que el 10% del presupuesto asturiano, ¿vale? Más del 10% del presupuesto asturiano, del presupuesto de cada año. Farmacia hospitalaria pretendían en este proyecto de presupuestos que aumentara de 80 a 120 millones, que llegue un aumento del 50%, ¿vale? Sin embargo, ¿sabéis el aumento del dinero destinado a atención primaria que planteaban? Pues era de un 5%. Para sanidad había un aumento de 150 millones, ¿vale? Un aumento de 150 millones sobre los 1.500 que cuesta sanidad, pues era un 10%, ¿no? Entonces se supone que si tú metes un 10% más de cuartos, pues en cada subconcepto, si lo haces de forma equilibrada, debería subir un 10%. Pero ¿qué pasa? Que hay unos conceptos que suben la de Dios y otros que queden atrás. Entonces dicen, no, si yo atención primaria subí el presupuesto. Y digo, pero si lo estás subiendo menos que en otros, estás robando a atención primaria, cara dura. Entonces, aumentaban un 50% para fármacos y para atención primaria y para personal, un 5%. Entonces, ahí está muy claro, ¿no? Si ye por floxera o por dexadez o por un lado, ¿no? O sea, por ingenuidad o por cobardía, o si bien directamente ye por malicia, ¿no? Pero por una cosa o por la otra, el caso ye que siempre se permite que el sistema funcione de forma sesgada y perversa. Yo no sé el grado de malicia o connivencia que pueda tener la propia administración asturiana, pero lo que sí sé es que no contempla el fenómeno de la corrupción dentro del sistema sanitario. O sea, yo realmente incluso, o sea, no saben que puede existir, que algunos cobren de la farmacéutica, que no sé qué, pero no entienden la envergadura del fraude que verdaderamente hay aquí. O sea, es que si el capítulo más grande de todo el gasto público, y si para una obra de 15 millones de cable de HIPAA ya robaron, si roben hasta una obra menor de 30.000 euros, ¿cómo no van a estar robando en el mayor capítulo de gasto? ¿No? En este caso, probablemente no sean altos cargos en la administración, pero sí hay un fenómeno que está absolutamente generalizado y que hay que abordar, ¿no? Bueno, perdón, yo solamente decir una cosa que no me voy a privar. ¿Sabéis quién estaba en Farmaindustria como asesor? Hace que era asesor. Desmentido, Felipe González. Estamos, ¿no? Bernat Soria, ministro de Sanidad del PSOE, trabajaba para Abbott, por ejemplo. ¿Y Trinidad Jiménez? ¿Para quién? Trinidad Jiménez, ¿para quién trabajaba? Trinidad Jiménez. No sé para quién. Ahora estoy implicada en el fraude. Ahora metieron a Telefónica. A la compra masiva de vacunas contra la famosa gripe que iba a venir y no vino, y enriqueció los laboratorios del clan Bush. Estaba además en la sombra. Yo me escribo por Willy Toledo. Mira, aquí hay cuestiones que, bueno, se repite el tema de la dedicación exclusiva de jefes de servicio, ¿no? Dedicación exclusiva y declaración de conflicto de intereses de quien tenga que tomar
decisiones sobre la asistencia, ¿no? Que hay transparencia, al fin y al cabo, cuando dice, o sea, cuando planteas, realmente, o sea, viven como en otro paradigma, y es como si vivieran, o sea, a veces sí creo que en parte ya hay ignorancia, digo cuando trato con ellos en la comisión, creo que en parte ya hay ignorancia de los, por ejemplo, del consellero, ¿no? Que el nivel de connivencia no llega a ese punto, o que su propio cerebro intenta ignorar, pero o sea, realmente hay algo que esperamos que sea un golpe de realidad en esta comisión, ¿no? Y que ya nadie más lo pueda negar. Si faláramos de esto desde un principio diciendo que hay un fenómeno de corrupción enorme en el sistema sanitario, estarían diciéndonos que somos unos conspiranoicos. Que esto es todo, pues eso, una teoría, ¿no? del omnipresente mal, pero estamos empezando por algo que ya es evidente, ¿no? Que el sistema no está funcionando. A ver, espera, estos que tengo aquí organizados, estos los leo rápido. Hay varios que son de tiempos de espera ridículos, ¿no? Como para una intervención de trauma desde el 20 de diciembre de 2014. ¿Se puede decir de qué llega esta intervención? Sí, fue una caída, una rotura de un hombro, no de un tendón, y tiene que coser, o sea, que el lateral del tendón le mandaron urgencias a Cabuelles. De allí le hicieron radiografías, como no había ninguna fractura ósea, pues entonces para casa... Y sigue sin poder funcionar con ellos. No, es que no puede ni peinarse. No puede, pero vale. eso aparte de lo que está claro, como te pongo ahí, ahora ya no es la pendiente de la operación. Es que además ahora está metida en una depresión, una fuerte depresión, a consecuencia de todo lo que le está acarreando esto. Y está trayendo la lista de espera en sí, está fomentando, o sea, está haciéndote sufrir otras enfermedades al paciente y al entorno familiar. Esto es una de las cuestiones que o sea, la gestión de o sea, lo que viene a ser todo el procedimiento administrativo de inclusión en lista, por sí ya tiene bastantes deficiencias, ¿no? O sea, no hay prácticamente, o sea, los protocolos de prelación, ¿no? Que son los de ver en qué orden se opera, pues al final son urgente, preferente y ya, o sea, y en casos así muy gordos tira por urgencias, ¿no? Pero esto es el nivel de complejidad y está gestionándolo únicamente administrativos. Hay que aplicar además criterios médicos a la espera, ¿no? Y hay que destinar un tiempo para procesar y ordenar las esperes, y esto tiene que estar contemplado dentro de los servicios, y también tiene que estar protocolizado con un tiempo, porque bueno, evidentemente si no te genera si tú simplemente dices mando sacaos de peticiones a este servicio y ya me las va contestando, no, o sea, ese servicio tiene que garantizarte que lo que va llegando en una semana te ordena la cita y te la ordena con criterio, ¿no? Y esto implica pues que en el servicio de neurología de Luca pues igual hay una persona que la mitad de la jornada o un día a la semana lo dedica exclusivamente a esto, pero que esto te ha formalizado, que esto sea una competencia de los servicios, una competencia que hay que cumplir y una competencia cuantificada y que se sepa, o sea, qué volumen tienen que estar respondiendo y en cuánto tiempo, ¿no? Y esto no lo hay, pues citaciones, se agarran los huevos y te enchufa ahí y da igual que tengas comorbilidades, que tengas una situación social jodidísima o que tengas una sospecha de una enfermedad potencialmente deleteria, o sea, que vaya agravándose, ¿no? con el tiempo, pues esto no está entrando ahora dentro, ¿no? Entonces, muy probablemente, o sea, haga falta dedicar más profesionales en este punto, ¿no? Reforzar la parte de la administración que se dedica a esto. Y es muy importante también que los sistemas informáticos funcionen bien. Y resulta que tenemos 8 sistemas informáticos, uno por área, y viven aislados. Y resulta también
que ahora el mantenimiento del Millennium se acaba de adjudicar a una empresa por 2 millones de euros, no sé si al año o si cada 2 años, al año o cada 2 años, bueno, en cualquier caso, con 2 millones de euros se generan, con 1 millón de euros se generan 15 puestos de trabajo de 60.000 euros al año cada uno, porque os hagáis una idea, ¿vale? O sea, eso, figuráis, o sea, los 15 informáticos mejor pagados de Asturias puedes tener, y esto tirando por alto. Si solo es diagnóstico clínico, ya te digo que los informáticos que van a estar atendiendo no lo cobran, no son informáticos y además no tienen formación en el sistema. Claro, porque un amigo mío era el que estaba reclutando para eso, bueno, me preguntó a mí directamente si yo tenía formación, sí. Y yo, como no soy tal, le dije que no, pero conozco a otra gente que estaba en paro, necesitaba curro, y dijo, sí, yo tengo formación. Sí, bueno, esto fueron los asistentes, bueno, sí, esto fue una cosa, fueron los asistentes del Millennium, pero bueno, ese no es el sistema de informáticos que hay, el caso esos no eran los de mantenimiento, esos eran como correveidiles, ¿no? Ellos pues, te consultaban la duda mientras tú trabajabas y iban a consultar al que sabía. La movida para el mantenimiento de Millennium, pues eso, se acaba de adjudicar a una empresa que lleva una consultora que se dedica a traficar con información sanitaria, o sea, que trabaja para farmacéuticas, o sea, los datos de los que estamos incluidos dentro del sistema Millennium probablemente estén en manos de esta consultora, ¿no? Cuando con esa pasta se podría estar contratando, se podría estar construyendo un sistema propio, integrado para toda Asturias, utilizando software libre. En Euskadi tiene software libre y van desarrollando sus propias aplicaciones al gusto y en servicios de informática. Claro. Y nosotros, pues para cada mierda que no funciona del Millennium, tenemos que estar 3 meses dando la tabarra a un único tipo, que es el que reúne todas las incidencias, para trasladarles a quien corresponde. O sea, absurdo. Pues figuráis para encaixarles agendas, para que la cosa funcione para que funcione de forma medianamente automática, para que te permita poner ciertos datos que perfilen un poquitín la solicitud. Pues esto y otro recurso, ¿no? que técnico, ¿no? Informático, que es fundamental y que no tenemos. E incluso nos comentaban que hay, pues bueno, hay algoritmos matemáticos, hay formas de gestionar este tipo de historias que pueden, yo ahí sí que ya, bueno, me pierdo en un terreno pantanoso y desconocido para mí, pero que puede tener su interés, y aquí conocemos una paisana que nos va a comentar de este tema y que vamos a llevar a ver qué nos puede sugerir. Vamos a seguir con estos casos que tenéis por aquí. Bueno, aquí hay uno que lleva un procedimiento diagnóstico, una colonoscopia diagnóstica, que la dan a 1 año, no, a 1 año y medio la dan. A 1 año y medio. Si quieres mejorarlo, hay otros que dicen ya te llamaré. Sí. Claro, esto es la preespera, o sea, indefinida, que va para un saco, ¿no? En Avilés tiene una cosa que se llama el baúl. El baúl. O sea, tú figúrate, echen ahí, ¡plas! Y lo vas sacando. O sea, ¿cómo puede ser que se estén dando volantes en papel, joder? Con sistemas informáticos, con la millonada que pagamos en sistemas informáticos. Prohibido, no puede ser un puto volante en papel. Eso tiene que estar, o sea, a vosotros tienen que darnos un papel, pero no puede ser que se emitan volantes en papel para luego procesar. ¿Esta allí por una sospecha de una patología o lleva un cribado? No. Vale. Nada, sin más. Eso es de Luca. Yo vengo de Polasia. Vale. Por apuntar lo que me interesa de cada... para indagar en el lugar. Bueno, más cosas por aquí. A ver. Un caso reciente mío, que por las listas de espera tuve que acudir a la medicina privada. ¿Quién? ¿Fernando? ¿Quién? ¿Te lo sugirieron dentro del sistema o tuviste tú que...? Tenía que hacer una prueba y como me
espera, pues tengo que acudir a la medicina privada y estoy en ello ahora mismo. Vale. Bueno, vamos, el ejemplo enésimo, ¿no? de cómo pues, supone una carga, para el bolsillo, ¿no? Porque tú cuando cuestionas, claro, tú para resumir dices, las listas de espera, y dicen, no, es que la lista de espera es consustancial al sistema sanitario, digo yo. A ver si te consustancia una hostia el que está fundiendo 500 euros al año en sanidad privada. O sea, es que la lista de espera excesiva, en fin, sí que te lo recito, pero, o sea, este y el signo, ¿no? de que la lista de espera llegue absolutamente disfuncional. 2 años esperando con diagnóstico, después de mandarme a la privada para una resonancia. Estoy Ana y Llevo 2 años esperando, me mandaron en diciembre a hacer una resonancia. ¿A dónde? La resonancia no lo dieron, me mandaron a hacerla. ¿Pero de qué centro? No lo sé, era para... no me acuerdo cómo se llamaba. Era como específico de radiodiagnóstico. Me mandaron, pero era privado. Vale. Resulta que hasta junio, esto me mandaron en diciembre. Después de me mandaron en diciembre a hacer la prueba y hasta junio me mandaron el resultado. ¿Y qué servicio te mandó? Me mandaron de Portugal. ¿Ese cuál es? Ah, el centro de salud. ¿Pero qué especialista? Sí, neurólogo. El neurólogo. Neurología. Sí, neurología. ¿Y no sabes a qué centro te mando? ¿Que sería una policlínica o una movida así? Sí, una policlínica de vida, pero no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad que sí. Vale. Bueno, estos son datos sueltos que igual de repente pues me entero de otro caso y de repente me hace clean y encuentro que hay por ahí hay un circuito de derivación ahí cojonudo, ¿no? Pero... de hecho, o sea, mientras... Eso es otro negocio, que tiene un oscuro nombre detrás. Pero soy un cuchitril, mucho cuidado. Uy, sí, esa es otra. O haces subsidios o... Ya amortizo la máquina y el local sobradamente. Yo quería hacerte una pregunta, porque a mí parece que la corrupción en Cagüeñes que está flotando, porque ¿qué pasa con las televisiones, que son de mucho aquello que hay televisiones en los cuartos, a lo mejor no es conveniente que les hubiera, y que hay una empresa privada la que lleva una factura de perros que tienen que pagar ahí los veceros que están allí, ¿eh? Sí, eso es una cosa que no solamente las televisiones, quiero alertaros de otra cosa fundamental. Quiero decir que cada vez se tiende a privatizar también todos los servicios que están al lado de sanidad. Es decir, bueno, ya sabéis que en algunos hospitales del Estado de España, por el silloncito, te cobran 5 euros. El sillón de acompañante, ojito. Y aquí, yo lo que quiero alertar aquí en nuestra área es que vamos dentro de los planes que tienen previsto de ampliación del plan de Cagüeñes, vamos a aforar también con los aparcamientos. Y ahí también merecerá la pena decir algo, porque si encima de estar mal vamos a aforar, no, bueno, por eso y por otras muchas cosas, por descontado. Y eso es otro tema que tenemos ahí y que ha salido públicamente, que no le damos importancia hasta que no lo tenemos, o sea, hasta que no haga la modelación y tengamos que pagar como se está pagando en Oviedo. Pero lo que tiene previsto es la privatización del parking. Mira, Cada vez que vas, entre que va con retraso la consulta y tal, 3-4 euros de parking no te los quitan ni una vez. Mira, te vas que ir cada semana. Esto es realmente hay un despropósito de... Mira cómo llega la cosa. Recientemente me reuní con los trabajadores de Gispasa, ¿vale? Estuve reunido y me explicaron lo que hacían ellos. Y entonces me explicaron el sentido que, o sea, todo esto que estamos viendo, profesionales y trabajadores y usuarios del hospital, de cómo se encarecieron todos estos servicios, y la cafetería, y el parking, y, o sea, todito ello, una barbaridad. Y entonces ellos decían, sí, pero ya que esto antes, estos servicios antes no dejaban cuartos y ahora pues
y dinero que tenemos para el sistema, o sea, que aforramos, no que aforramos, sino que ganamos. O sea, el negocio no es un negocio privado, ¿vale? Es un negocio de... O sea, está haciendo negocio el propio sistema, ¿no? Y es dinero que bien para el sistema, pero es una cantidad de dinero que realmente es absurda. O sea, son 500.000 euros al año en un parking, que al final, o sea, que lleva un coste, que dentro de lo que lleva el coste de la sanidad, tener esa barrera para que la gente no vaya a ver a sus, o sea, que limite el acceso a sus familiares, pues no tiene ningún sentido. Entonces, aunque, bueno, me da igual que me devuelvas el dinero al sistema, es que yo no tengo por qué hacer repagar al usuario, no necesitamos cobrar ese dinero, ¿no? Aunque habría que ver si entre medias también, pues, claro, la empresa adjudicataria pues también aumentaría su margen de beneficios probablemente, ¿no? Aquí, pues eso, hay un negocio a dos que es el del propio sistema con la empresa adjudicataria. Pero el parque lo gestiona directamente Gispasa, creo. En la cafetería no. En la cafetería... Ah, no, mira, con la cafetería eran 500.000 de beneficios y con el parking 800.000. En cualquier caso, o sea, un hospital con ese volumen de actividad, etcétera, pues yo creo que no hace falta estar robando, ¿no? Con administrar un poquitín mejor. O sea, hay muchos otros puntos en los que aforrar en el sistema, no en sablar tanto por un menú o por... O sea, no tenemos que... O sea, ese es el punto donde no tenemos por qué ser tan sumamente eficientes, simplemente tenemos que prestar un servicio, no tenemos que hacer un negocio, aunque sea un negocio público, ¿no? A ver... Bueno, recortes en personal, precariedad laboral, sobrecarga de trabajo. Esto, además, es que a medida que tú reduces en asignación para personal, ¿no? La cantidad de trabajo que se puede hacer no cae así, sino que cae así. O sea, cae mucho más rápido, porque la plantilla tiene una capacidad de resolución que si empiezas a desear la cosa, pues directamente lo que se convierte ya en un absoluto bloqueo, ¿no? Con lo cual, si toques este equilibrio, pues estás yendo de pleno contra el sistema, y esto ya es algo que ellos tienen completamente cerrado. Ellos, o sea, para los economistas que administran el sistema sanitario público, nunca contemplen la inversión, el personal como una inversión. No lo entienden. Y no entienden, por ejemplo, que tener un especialista más en un servicio te permitiría tener un especial o sea, por ejemplo, liberes cada 2 meses, liberes a uno del servicio para que vaya a dar formación en atención primaria, pagáis más recursos para que puedan resolver mejor. Pues esto no lo contempla. Dime. Hay una cosa, miraba hacia la colega. Porque en un momento en que hay tanta necesidad asistencial, profesional y tal, está tan restringida la función de enfermería? La mejor enfermería de Europa y quizás de las mejores del mundo, con un nivel académico cercano a la licenciatura, con una capacidad súper demostrada y que no es capaz, como denunciaba aquella compañera que me pasó el informe, Lucía Echevarría, el otro día en un artículo, que ilustraba cómo funciona esto en Barcelona, en San Paulo, que había estado en una sala de espera de urgencias y que había una chica allí con una otitis pasando varias horas con unos dolores atroces. Entonces Lucía, la escritora, le dijo a una enfermera que pasaba: por favor, esta chica, ¿no le dais un analgésico? Y la enfermera dijo: si no está el médico no se la puedo dar. ¿Y el médico cuándo va a venir? Pues imprevisible igual. ¿Cómo se puede restringir las funciones de enfermería hasta ese punto me temo, por intereses corporativos? Eso es humillante. ¿Cómo se puede conseguir? Ya, bueno, vamos a ver. Aquí dos partes por las que me tocan. La primera, a nivel de enfermería en Cagüeñes, bueno, yo diría que en el área quinta, a nivel de enfermería estamos pelados de recursos. La sobrecarga tan atroz que hay en las plantas es manifiesta, y nos están esquilmando y nos van a quitar la tercera enfermera que teníamos de apoyo en las mañanas. Conseguimos arramblar o sea, que se concediera una por la noche, no todas las plantas. Es flagrante la escasez de personal.
A esas trabas que tiene enfermería, que efectivamente sí que está todo dicho, que a una mayor ratio, una ratio más acorde de enfermería, ratio enfermera-paciente, enfermero-paciente, sí que se ha visto pues, una disminución de la mortalidad, eso lo verás en 58.999 estudios, el uso, cómo se usan analgésicos, etcétera, etcétera, y cómo se controla el dolor en los pacientes, porque actualmente, aunque se haya incidido en ese tema en los hospitales se sigue habiendo dolor, un dolor no controlado. Pero volvemos a lo mismo, esa dedicación, esa ratio por paciente que tiene enfermería, a eso le unimos actualmente con otra parte que decía Andrés, que son las nuevas tecnologías. Entonces apaga y vámonos. Miramos más para el ordenador, que a veces nos da tiempo a mirar para la cara del paciente, para ver qué le pasa, porque bueno, somos, digamos que la primera fuerza de choque cuando el paciente, o sea, está en la cama. Eso por una parte. Y ahora tenemos aún, para agravar un poco más la situación, un tercer escollo, que supongo que será a lo que aludes tú, que es al tema de la prescripción de enfermería. Hicieron un decreto, bien es verdad que tengo que quitarme de aquí, tengo que decir una cosilla. En el 2013, cuando se estaba haciendo la campaña a nivel político, hubo algunos sindicatos, colegios de enfermería, colegios médicos, donde hicieron un gran pacto por la sanidad y una mesa de no sé cuántas entelequias. Muchos sacaron tajada. ¿Quién sacó tajada? Los colegios profesionales, porque ahora mismo la colegiación es obligatoria, sacaron tajada determinados sindicatos que firmaron esos acuerdos a la espera de grandes mejoras, digamos, en este caso, para los currantes de enfermería. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final, el famoso decreto, que era una de las reivindicaciones que llevaban, que era el tema de la prescripción de enfermería, pues salió por la parte de atrás y ante el veto de esos gerifaltes grandes, de los colegios y un largo etcétera, de esas asociaciones, de esas entelequias formadas por mamuts, y por los grandes sabios y por las vacas sagradas, pues llegaron a la conclusión, eso, de que aquí era como acotar un poco esa pugna entre médico y enfermera, que es tremendo, y al final sacaron un decreto donde a nosotros se nos prohíbe usar hasta el betadine. Hasta el betadine. Sencillamente, no podemos dar como antes, que tú, pues si tenías dolor, dabas un paracetamol y te anticipabas, o cogías una orden por teléfono. En algunos servicios es muy habitual que te vayan diciendo por esto, por lo otro, no sé si me explico, y no esperas a que te lo firmen, vas poniendo, y ahora ahí se abre una brecha grande. Cada vez que nosotros curamos una úlcera, una herida quirúrgica, lo que sea, ahora tenemos que decir al médico, que también está harto, el de a pie está harto, tenemos que decir, oye, ponme órdenes médicas que estamos curando con no sé qué, o que estamos curando con no sé qué más, porque si no, no lo puedo poner. Y porque tengo una responsabilidad, y tengo una responsabilidad penal también, es que es la pera limonera. Pero hay que en los hospitales privados, a que tiene más atribuciones antes, a que sí, a que los cuentan más. Es más capaz para muchas más cosas. Yo eso no te lo puedo decir, nosotros, quiero decir, a nivel público también... Más igual, porque el médico desaparece después de la intervención. Quiero decir, a nivel público... Más igual poner pero a nivel público, hasta inotrópicos. Sí, bueno, quiero decirte, en los centros de trabajo, en determinadas unidades, que aquí hay gente que trabaja en ellas, lo habitual es que tú manejes fármacos que son pesos pesados y andas subiendo un fármaco, bajando otro, subiendo porque estás viendo al paciente que está mal, que está desadaptado, que está tal, y vas jugando tú a veces un poco con los fármacos, a la espera de poder llamar o tal. Bueno, pues ahí te estás arriesgando la pelleja, y ahora mismo ya te digo, para poner hasta el betadine, de alguna manera la verdad es que es lamentable. Yo creo que si quieren poner palines a las ruedas más, es que no lo logran, pues ahora hay un Terembec a nivel hospitalario de la mar, que es un Terembec, una fricción que no existía entre un médico y una enfermera, por ejemplo. Tejarina Lobo es un médico que ya está jubilado de primaria, y hacía una escala, decía, bueno, el primero el médico, la segunda la enfermera, y hace una escala, y al final el paciente. Y entonces él ponía, tiene que ser un círculo, porque todos los que componemos el sistema sanitario tenemos un porqué.
Si el celador no funciona, los quirófanos se atascan. Un ejemplo, si la limpiadora no limpia, infección segura, limpia mal. O tampoco, no sé, somos un todo. Sí, y tendría que ser una rueda de todos los que estamos en el sistema y en el medio, el centro, el paciente. Antes se temía, Y ahí estamos. Antes se temía a la huelga médica porque quedaba el sistema cojo del todo. Hoy en día, con que se ponga un sector, como los informáticos, por ejemplo, los electrónicos, se acabó la medicina, no se ejerce. O sea que está tan sofisticada la división del trabajo que cualquier eslabón de la cadena es susceptible, por eso hay orgullos que hay que bajarlos. Si se ponen los informáticos hoy en huelga, no funcionan los hospitales y no saben, no tienen zorradera de medicina, pero son necesarios para la operación. Pues eso Ya, me decía yo. todo, digamos que está informatizado. Otra historia es el tema de las historias clínicas, que ya lo decía también Andrés. La historia clínica digital, electrónica, ahora cómo funciona, es un trasvase de la medicina pública a la mutua, por ejemplo, donde va a haber datos míos que sabrán, divulgarán, utilizarán los empresarios o no. Yo eso tengo una duda fundamentada, porque el médico de la mutua está sujeto a decir, oye, si no cumples, tú te vas fuera, etcétera, etcétera. Una situación un poco distinta al sistema público, pero vamos, que son problemas reales y gordos. Sí. No sé, ahí vas a recoger tan rápido. Se me olvidó a mí poner también, eso es una duda más que tal, pero bueno, es el tema de la gestión clínica, ¿no? Desde luego, y enlazando un poco con lo que dice por aquí, la manera de ver la administración hoy en día, la sanidad, es puramente capitalista, ¿no? En el cual el paciente no es un paciente, sino que es un usuario. Se llama usuario que entra en una cadena de producción hasta que sale al final, si sale, digamos, del propio sistema. Entonces eso dio lugar, entre otras cosas, a las áreas de gestión clínica. Entonces yo quería saber si alguien tiene alguna experiencia qué incidencia tiene el tema este de la gestión clínica, que subdivide y hace las parcelas muchas veces realmente infranqueables, que se gestiona hasta también el tema económico, etcétera, etcétera, en el tema este de la... Claro, la gestión clínica, la gestión clínica yo no sé muy bien cómo funciona la de atención primaria, pero los modelos que conocemos, o sea, porque yo la verdad que la mayor parte del estudio que fixe sobre funcionamiento sanitario fue en mi entorno, en el de mi hospital, ¿no? Pero, o sea, lo que hay en el entorno hospitalario, en los servicios hospitalarios con la gestión clínica, eso, o sea, se circunscribe directamente en una de las causas, ¿no?, de disfunción organizativa, porque la gestión clínica incentiva el aforo, o sea, la misma persona que planifica el funcionamiento del servicio se incentiva si reduce el gasto. Esto, esto es pues, como premiar al profesional para que desmantele el servicio, ¿no? Entonces, esto en gran medida puede ser clave en algunos servicios, ¿no?, que vaya restando capacidad de resolución, porque el objetivo de gestión clínica es un objetivo de gasto en lugar de ser un objetivo de resolvemos tantos casos de esto, tantos casos de lo otro, ¿no? Y por eso te doy más dinero y cobrando más en las nóminas. O sea, soborno para desmantelar, legal. Por ejemplo, que yo te ponía que tenemos aquí en Gijón, en el área de gestión clínica de salud mental, que el director de gestión clínica, no cualquiera, sino el director de gestión clínica, sustituye psiquiatras que están de baja, pero solo para las primeras consultas, es decir, para que la lista de espera no corra. Pero eso es falso, porque a la siguiente revisión... Vale. Es que no te veía lo de gestión clínica. Es que no me digo. Vale, no, pero así se entiende. No sabía que ibas a coger los estándares. Sí. Entonces, claro, no, ahí en la primera cita sí te la dan en tiempo, pero luego la revisión ya como lo otro. ¿Cuál es el criterio de calidad que tiene que cumplir para cumplir el contrato de gestión? Primeres consultes.
Entonces, o sea, la parte que tienen que enseñar para cumplir el contrato de gestión y que den el incentivo, esa tiene de puta madre, pero el resto todo manga por hombro, ¿no? ¿Veis de qué forma, no? Y un mecanismo perverso para... Pues mira, Pero sustituye Sí. administrativos. Coge el teléfono de cuando hay un administrativo de baja, el director de gestión clínica, que no digo cualquiera, llegó a repartir metasedil por los centros, porque no había celador en ese momento. O sea, que el director de gestión clínica, señor. O sea, que, por ejemplo... Yo quería hacer un apunte porque me Sí, tengo que ir a conciliar. Es sobre el tema que decías tú de las reclamaciones, es lo que te ponía ahí. Yo, mi especialista en dermatología, dice, oye, te veo en 6 meses. Llegas a pedir y te dicen 10, 11 meses la agenda, reclamación a servicio de atención, para que digan, oye, no, si el especialista dice 6 meses, pues hay que buscar. Y yo entiendo que eso afecta a gente que a lo mejor tiene primeras consultas. Pero... La patología tiene una espera hasta el año y pico, ¿eh? No, pero cuando tú estás en una revisión con una enfermedad crónica, dices, oye, yo te tengo de ver cada 6 meses, como en mi caso. Pues, oye, llegas a la agenda y... Y otra de las cuestiones que nos planteamos solicitar comparecer a los trabajadores de los servicios de atención al paciente, ¿no? Tener y pediremos información sobre también los incrementos de reclamaciones, porque hay que cuantificar el impacto, ¿no? de la lista de espera. A ver, más cosas que tengo por aquí. Aquí tengo un caso que directamente me pregunta si corre peligro. No hay problema, estate tranquilo, pero ya hay casi una consulta médica, no voy a entrar en qué lleva. Aumentando. Va aumentando. Tendréis que hacer los calzoncillos. Bueno. Ahora, a ver, el resto de datos que me disteis, mira, y por ejemplo de aquí, hoy, o sea, me llevo una buena pista, que esta que me comenta Xos en él, probablemente sea de lo que más migalla tiene. También ese par de ejemplos que me disteis, ¿no? de cómo se deriva... Ah, sí. A las 9. Sí, no pensaba quedar más. No te preocupes. Vale. Bueno, entonces yo ahora que nos quedará... A ver cómo vamos de tiempo. Queda media horina corta. Pues tengo aquí para... Podemos hacer dos cosas. Alguna otra cuestión que quedara por ahí en el tintero que me queráis comentar y que voy a ir intercalando también con las medidas que tenemos trabajadas, ¿no? Y que aprovecho para exponer, que hay algo que tampoco queremos colgar en un documento que... O sea, esto lleva un trabajo importante, ¿no? O sea, esto lleva... y nuestro patrimonio, ¿no? Y nuestro conocimiento, el conocimiento que generamos en Podemos para buscar soluciones. Y estamos viendo que medida que registramos, pues llega detrás Ciudadanos y nos la fusila. Pues bueno, entonces esto preferimos contarlo así de palabra de momento, antes de registrarlo con copyright. Oye. Bueno, fundamental, niveles en los que hay que incidir, en gestión de personal en general, dimensión de plantilla y cobertura, pues hay que ver qué plantilla tenemos y qué plantilla se necesita. Hay que pensar en refuerzos estructurales, ¿no? En aquellos servicios que se ven deficitarios, radiología, anestesia, los servicios que son claves. Luego hay que pensar en refuerzos estacionales también, aquellos servicios que se ven colmados en épocas de mayor incidencia, los hospitales de la costa en verano y en invierno, pues todos los servicios, laboratorios tanto de virus como de bioquímica, neumología, las UCIs. O sea, el sistema tiene que ser inteligente, además se puede hacer esto, que se adapte, ¿no? a las ondas de incidencia de casos y de necesidades asistenciales, ¿no? Y es necesaria estabilidad laboral.
prácticamente, y esto es un antídoto para todo. Para que funcionen bien los servicios, cuanto más consolidada esté la plantilla, mucho mejor. Con lo cual hay que garantizar consolidación y reposición. Bueno, esto es una obviedad, esto lo decimos todos. Traslado y OPE cada 2 años, ¿no? Pues estos son 8 millones que tienes que tener, o sea, que tienes que asumir que cada 2 años los gastas. Claro, no son solo los 8 millones, y también tener personal menos precario y una plantilla que te cuesta más, pero o sea, es que el coste de tener una atención realmente eficiente, ¿no? y que realmente pueda dar respuesta a los problemas. Hay un fenómeno que sucede, por ejemplo, en pediatría, aunque salgamos 7 pediatras de los hospitales asturianos cada año y haya descubiertes 4 plazas, pues siempre hay descubiertes 4 plazas. Y porque los contratos que se ofrecen son tan ridículamente precarios que ni Dios los agarra. O sea, son como verdaderos colchones de pinchos, ¿no? Entonces hay que... y esto sucede también en enfermería, yo creo. Puede ser que gente que emigra de Asturias antes de quedarse en les bolses de acá, básicamente, ¿no? Pero además de esta posibilidad de enganchar cada 2 años, pues tener unos planes de eventualidad medianamente decentes, pues que se ofrezcan contratos de 6 meses, algo que incentive al personal a quedar. Hay que invertir en formación y esto es una responsabilidad que tiene que asumir el sistema sanitario y recuperar de la industria farmacéutica. Hay que incentivar, y esto es muy importante, en lugar de incentivos personales, tiene que haber incentivos colectivos. O sea, y es decir, pues si cumplís estos objetivos que vos marcamos, pues vais a tener un ecógrafo nuevo o vais a tener un técnico más en el laboratorio para que pueda sacar más trabajo. Esto es un incentivo colectivo, a diferencia de un incentivo en nómina, que es un incentivo perverso, ¿no? Y se pueden establecer pues, acuerdos de objetivos asistenciales, no hay que saber cada servicio lo que puede resolver. O sea, ahora mismo el volumen de la plantilla ya es arbitrario. O sea, la plantilla que tiene el servicio de digestivo de Xixón no es en función de las necesidades que tiene digestivo de Xixón, sino, bueno, son los que hay. Y vamos quitando unos pocos, vamos amortizando algunas plazas, pero es completamente arbitrario. Si tú con un servicio con X profesionales dices, mira, vais a resolver tanto, vais a trabajar tanto, vais a tener tantos huecos de consulta, tú puedes, bueno, evidentemente no acertarás el primer año ni el segundo, pero oye, tienes una idea y vas modulando para arriba, para abajo, lo que fae falta, si te cuantifiques, pero no, o sea, eso es al arbitrio entre el jefe de servicio, que es un puesto completamente antidemocrático, y el gerente de turno que quiere tener a los jefes de servicio más o menos tranquilos, ¿no? Bueno, esto en cuanto a personal en general. Para la atención primaria, lo que os decía de capacitar al personal para que la patología más prevalente, la patología más frecuente, la pueda resolver. Para que no se deriven todas las migrañas al neurólogo, porque una migraña puede gestionarla tanto un médico de atención primaria como un pediatra de atención primaria, por ejemplo. Interconsulta telemática, o sea, a día de hoy, es que es facilísimo, o sea, un sistema de videoconferencia para que siempre haya o sea, del Hospital Central de Asturias, tú puedes poner a uno de los cardiólogos o X horas del día a resolver dudas rápidas a especialistas de atención primaria. ¿Qué da esto? Pues esto desbloquea, ¿no? esa incomunicación entre niveles asistenciales, que es lo que te fae dudar y lo que te fae pedir. Porque yo cuando no dudo, pues a veces, claro, yo pido ante la duda de que tenga algo grave, pero si me resuelve la duda, igual no pido. Y entonces estoy generando menos... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pensamiento del gestor? El gestor no piensa en estas cuestiones, o sea, por así decirlo, de adaptación un poco inteligente, sino que simplemente piensa en mover números de aquí para allá. Dice, aquí hay una cantidad tanto que entra, pues tengo que sacar tanto por otro lado, y lo derivo.
Pues no, es que igual puedes generar menos demanda si fas les cosas mellor. Y luego la autonomía de enfermería de atención primaria. Lo que decíamos, o sea, enfermería de atención primaria podría estar resolviendo infinidad de cosas que se vuelquen en el médico de atención primaria, que entonces no tienen tiempo y que entonces deriva. Y en atención primaria estamos convencidos de que es donde hay que hacer la mayor inversión, porque es lo que lo aborda absolutamente todo, ¿no? Y la pirámide ahora mismo está invertida y es absurdo. Y en atención hospitalaria pues hay que optimizar el rendimiento de los recursos, y les consultes pues igual pueden funcionar de tarde, y igual pues te toca trabajar de un mes pues 2 tardes al mes. Digo, ¿esto es muy grave? Pues depende. Si lo calzas con las horas de Rajoy y después vas a trabajar 2 días al mes, por la mañana y por la tarde, pues los médicos te dirán si por los cojones, negrero, esclavista, tal, como hielo. O sea, si los contratos son precarios, si la eventualidad es del 60%, si no hay carrera profesional, y luego encima me dices que lo que voy a trabajar por la tarde lo trabajo por la cara, aprovechando una ley de recorte de servicios públicos de Rajoy que echó a 500 personas a la calle, y dices tú, no, por la tarde no, pero tú lo que tienes que hacer es servicios más tal, sobre todo los más voluminosos, que te toca trabajar una tarde de cada vez de saber, lo negocies con el servicio y pones las resonancias a currar y las consultas a ver pacientes. Apostar por la alta resolución, hay consultas, modelos de consulta que te faen como varias pruebas secuenciales en el mismo día y aforren pues varias visitas, ¿no? Y hay como varios modelos. Estandarizar los protocolos de derivación, ¿no? Pues que los médicos de atención primaria tengan claro pues, con qué casos derivar y con cuáles no. Y lo que ya comentamos que es que en cada servicio haya quien se ocupe de priorizar la lista. Esto es lo esencial. Y estas son las principales propuestas. Al final se resumen en invertir en lo que realmente es eficiente, que es la plantilla, y dejar de perder lo que nos pusisteis cantidad de vosotros, como lo vi como en 4 o 5 de ellos, o sea, todo lo que se pierde todos los recursos que se pierden en suministros y en compras no centralizadas, y que es donde está la corrupción. Así que nada, dicho esto así muy rápido, pues yo creo que ya nos queda tiempo para acabar con ronda de cuestiones que os queden, preguntinas, y así para menos 10, menos 5, pues acabamos. A ver, dudas por ahí, o cuestiones, cocinas que nos queráis comentar. Mira, lo de la compra única. Sí. La Junta de Andalucía hace un año o 2 trató de hacer una subasta de medicamentos. Llegó el gobierno central y le dijo que naranja de la China. O sea, pensaba ahorrarse no sé cuántos millones, amenazó a los laboratorios para que no acudiesen a la subasta. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que fueron algunos, pero no consiguió lo que quería, y era todos los genéricos que fuesen, todos los laboratorios que empujasen por ello. Pues nada, acudió al Constitucional para... Eso sería ideal, pero no solo la compra a nivel de esta autonomía o de la otra, sino a nivel español, es decir, del Ministerio. Si es que tiene la competencia... Sobre todo, hay algunos que están muy bien cuantificados. O sea, hepatitis C se podría adquirir a nivel de escala estatal. Otros ya más complicados a ver la necesidad, pero ese mismamente... Pero bueno, sí. Hay muchos medicamentos que se saben más o menos, porque lo que se gasta aquí se sabe. Aunque al final de año habrá que decir, este medicamento no sé cuánto, tal. Eso lo hizo los medios países, se sabe naturalmente, pero otra comunidad no sé qué, la otra tal, y al final de año se dice, pues vamos a subastarlo, tanto medicamento. Pero no quieren, porque no les interesa. No digo que no les interesa para tarde, porque nos dijeron, ayer tuvimos una charla también sobre lo mismo, y nos dijeron el gerente que una máquina de resonancia, de no sé qué, que valen millones. De acuerdo, vamos a rentabilizarla, ¿no? Resulta que vale no sé cuántos millones, trabaja para mañana 6 o 8 horas, no sé las que trabaja, se va todo el mundo, y cuando hay exceso de pruebas, te lo mandan a la privada.
y tu máquina allí parada. Eso tiene cada radiografía o cada prueba que haga, tiene que ser carísimo, porque tú eso no lo rentabilizas nunca. ¿Qué vale más barato, la máquina o el personal que la maneja? Personal por la tarde, y si tiene que estar por la noche, porque esté por la noche. Pues hay miles de pruebas para hacer. Pero pagándolo, claro. Y hay que asumir que lo hay que pagar y hay que asumir que lleve una inversión. Hombre, no pasa. Y que lleve bueno, bueno. la gente trabaja, hay que pagar su sueldo y además decente. Porque son personas especialistas, no es un médico que se ha tirado un montón de años estudiando, no va a hacer allí como se tiene actualmente. Eso es lo que quería decir. Pepe, No, yo quería por ahí. Con relación a una preguntita, con relación a lo que decía aquí el compañero Antonio, los hospitales de España deberían, y no sé si está esto pensado hacerlo, deberían estar todos interconectados, los hospitales públicos me refiero, interconectados porque habrá hospital que les sobran, antes de que caduquen, cierto número de medicinas, ¿no? de unidad de medicina, y bueno, otro hospital estará a punto de hacer el pedido. Y dice, oye, espera, que te mando yo, que todavía me falta por caducar aquí 30 y yo voy a tener hasta final de mes suficiente y te mando yo. Es decir, tendría que estar las existencias intercomunicadas para saber tú a dónde puedes pedir medicina en lugar de comprarla. Oye, yo eso daríame con canto los dientes con que funcionaran Asturias. ¿Existe esto en perspectiva? Porque claro, aunque estén las transferencias dadas a las comunidades autónomas... Eso lo fue muy complicado por cuestiones de compatibilidad de sistemas informáticos, eso sí que... Claro. Bueno, es que en este país son extranjeros, cada uno se hace su equipo distinto. Bueno, tiene sus ventajas, o sea, Dios nos librara ahora mismo de tener la sanidad centralizada con el gobierno del PP. Bueno, a mí, por lo menos, bueno, esto ya depende de la concepción política de cada uno, pero yo siéntome más seguro sabiendo que tengo muchas competencias aquí, porque para mí es más accesible el gobierno asturiano que el gobierno europeo, y cada vez que tengo una legislación europea que me impide, por ejemplo, ahora, o sea, lo que antes hacían a nivel estatal de bloquear la quema de carbón autóctono, ahora se acaba de blindar en Europa. O sea, que nos ponen todavía un peldaño más arriba todavía desbloquear algo que llegue importantísimo. O sea, pues tengo la soberanía más cerca, al fin y al cabo. Con lo cual yo, la verdad que te lo doy... Y claro, y una vez tú controles, tú tienes soberanía sobre el sistema sanitario, pues ya en este tipo de cuestiones de compatibilidad informática, pues bueno, y el precio que tenemos que pagar. O sea, yo creo que aún haciéndolo bien sería complicado. Sí, pero que se la independencia. La cuestión que tú vas con tu tarjeta sanitaria a otra comunidad y que tuviese los datos en esa tarjeta, o sea, bueno, eso sería posible. Eso no tiene nada que ver con que aquí se haga como se quiera, digamos, la pero es técnicamente complicado y además probablemente no fuera bueno que fuera homogéneo a nivel de toda España, en ese sentido. Hay otras cosas, lo que acabas de decir, para ciertos fármacos, por ejemplo, los de la hepatitis C. Los de la hepatitis C ni siquiera tengo que tener previsto cuándo los voy a usar, porque es que los uso ya. O sea, es una cosa que según me llegan, los uso. Y curo al paciente y se acabó la rabia. Entonces, yo un ejemplo perfecto de cómo hay cosas que podría adquirir a nivel estatal y aforrar cantidad de cuartos. Pero igual hay fármacos oncológicos que no los puedo comprar todos a la vez porque se van consumiendo a ritmos distintos dependiendo de las comunidades, y ahí la escala estatal pues es más difícil de gestionar. O sea, complejo. Voy a cambiar de turno de palabra, ¿vale? Para ir tratando más temas. ¿Quién más tiene por ahí alguna cuestión?